Gracias, muy buenos días, señor secretario. De acuerdo al orden en que hayan o lo tenga estipulado la comisión, ofrecemos la palabra. Entonces, en primer lugar está la Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Producción y Servicios, call center y juegos de azar, encabezado por su presidente, el señor Claudio Zagardías. Muy bien, don Claudio, ¿tiene la palabra? ¿O alguien en su Ahora sí, ahora sí. perfecto. Sí, ahí lo escuchamos. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. ¿Ya? Primero agradecer al presidente, por intermedio del presidente, a todos los senadores que nos están recibiendo hoy, ¿ya? A la Confederación Nacional de Trabajadores del Sector Comercio, la Producción y Servicios, call center y juegos de azar, traemos hoy día a visibilizar algunas situaciones que están pasando en los casinos y juegos de azar, ¿ya? Esta visibilización esperamos que la tomen a bien. Para esto vamos a dejar al presidente de la Federación de Juegos de Azar para que se explaye y exponga la situación que hoy día están viviendo los casinos. Situación que no es menor o distinta al resto de los trabajadores, pero para ello se ha puesto un poco más dramática en el último tiempo. Así que, señora Aguilera, ¿ya? Vamos a darle la palabra a usted ahora para que se dirija a todos los honorables, ¿ya? Para ver el tema en específico de casinos y juegos de azar. Muy bien, señor Gabriel Aguilera, entonces tiene la palabra. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad, señores honorables senadores, senadoras de la República, Comisión de Economía del Senado. Como representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Casinos, Juegos y Hotelería, nos vemos la obligación de manifestar nuestra preocupación, no solo como deber sindical, sino también como un deber social, respecto a las graves consecuencias que está acarreando la crisis sanitaria que azota al mundo y nuestro país, lo que termina afectando gravemente los empleos, salarios, condiciones de trabajo y una real y profunda precarización del empleo en los trabajadores de nuestro sector. La necesidad de los municipios con casinos de juegos de velar solo por sus ingresos, la evidente política que se observa de permitir la reorganización de los casinos como mejor le parezca en materia del personal que elabora las distintas áreas, no solo la de juegos, sino otras tales como hotelería, servicios anexos, como alimentos y bebidas, la dura realidad que nos enfrenta si este proyecto de ley, como llegase a ser legislado, hace nada más que provocar un daño tremendo a la industria y por consecuencia a los trabajadores en una evidente precarización de nuestros puestos de trabajo e indudablemente pérdida de nuestro empleo. El sector de casinos de juegos prevé una posible apertura para fines del mes de octubre y las medidas o protocolos de salud y seguridad para evitar contagios hacia los trabajadores por parte de los clientes que visiten a futuro los casinos una vez abiertos es una preocupación constante de nuestra federación. Por otra parte, algunos casinos ya han informado a sus trabajadores la reducción de su planilla laboral en un 40%, sin considerar la grave crisis que se está sufriendo con las remuneraciones. Por otra parte, es importante señalar el grave riesgo que corren las futuras negociaciones colectivas, las cuales ante la pérdida de los empleos afecta gravemente los beneficios emanados de los contratos colectivos. Y lo que debe ocurrir es que se deben mantener plena eficacia en forma permanente, ya que ante la ausencia de mejoras salariales y beneficios para los trabajadores por parte de las empresas, es la única forma que tienen los trabajadores de mejorar sus condiciones de trabajo y remuneración. ¿En qué consiste la anunciada ley corta de casinos preparada por la Subsecretaría de Hacienda? 1. Impone a los casinos un aumento de un 5% de impuesto específico al juego. 2. Permite la prórroga de permisos vigentes por un año. 3. Se incorpora la facultad de desarrollar plataformas de juego online. En nuestra opinión, legislar hoy en Chile el juego online en plena pandemia y sin primero abrir una discusión respecto a su regulación con todos los entes involucrados, incluidos los trabajadores, puede traer consigo beneficios solo para un sector, siendo nulo el aporte a la generación de nuevos empleos. Por su parte, la Superintendencia de Casinos propone que una vez de vuelta al trabajo, se agilice el impulso de implementación de máquinas tragamonedas, señalando como fundamento que es lo más rentable para los casinos de juegos. Con todo lo anunciado, lo que ocurrirá no será precisamente la creación de nuevos empleos, sino que estaremos presentes en una gran cantidad de pérdida de empleo de nuestro sector.
¿Qué está ocurriendo con los protocolos de retorno de la actividad? Actualmente la Superintendencia de Casinos se encuentra desarrollando y elaborando los protocolos que se aplicarán al momento de la apertura y retorno al trabajo. En ese sentido, hasta la fecha, no estamos participando en dicha discusión. Lo único que ha ocurrido es solicitarnos algunas opiniones, pero no se ha tenido información respecto si se han considerado nuestras opiniones, sugerencias y aportes. Recordemos que precisamente somos los trabajadores a quienes se nos aplicará dicho protocolo y por lo tanto no podemos estar ausentes de dicha discusión. El sector de juego y hotelería agrupa aproximadamente a 9.500 trabajadores en forma directa y más de 22.000 en forma indirecta en la industria. El 55% de trabajadores son mujeres, de las cuales la gran mayoría son de hogares monoparental, que ya se han visto afectadas en sus derechos tales como la maternidad. Al inicio de la pandemia, en el mes de marzo, algunos casinos de juegos despidieron a más de 1.000 trabajadores, producto de tener que cerrar sus puertas y, según lo que ellos señalaban, también por las consecuencias que se arrastraban del estallido social. Se estima que la cantidad de despidos será de aproximadamente un 40%. A modo de ejemplo, varias empresas han empezado con sus comunicados pregonando la dura realidad que se viene. Se debe considerar que gran parte de los trabajadores de casinos tienen un oficio específico de la industria. Por lo tanto, al quedar sin empleo, no tendrán las competencias necesarias para optar a otros trabajos y les será muy difícil reinsertarse en diversos sectores de la economía, ya que tampoco existen políticas de reconversión laboral. Por lo anterior, señores senadores y senadoras, es legítimo preguntarse, al momento de ingresar este proyecto anunciado, ¿cuáles son las medidas que se considerarán en este proyecto para el resguardo y protección de los empleos, teniendo en cuenta que ya varias empresas han enviado comunicados a sus trabajadores ofreciéndoles salidas alternativas y en otros casos avisando que cuando abran solo necesitarán el 60% del personal? ¿Qué garantía y certeza tienen los trabajadores de que la legislación del juego online no va a precarizar el empleo ni va a generar despidos? Esto no requiere mayor análisis, que genera mucha pérdida de puestos de trabajo. Los trabajadores de casinos desde marzo hemos visto caer nuestros ingresos en un 75%. La gran mayoría nos encontramos con suspensión de contrato y acogido a la ley de protección del empleo, lo cual nos tiene solo viviendo el seguro de cesantía, el cual baja mes a mes, siendo el último pago en septiembre. ¿Qué certeza en el ámbito económico les podemos dar a los trabajadores de casinos, dado que no calificamos en ninguna ayuda del gobierno y por el contrario, en el mejor de los escenarios, una eventual apertura de los casinos estará pronosticada para fines de octubre con mucha suerte? ¿De qué vamos a vivir durante estos meses sin tener ingreso alguno? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa y del Estado con esta grave situación que nos avecina? El impuesto específico al juego contribuye a gran parte de los recursos que ingresan a los municipios y a los gobiernos regionales. Si bien este impuesto lo pagan los casinos, es generado cada uno de los trabajadores que labora en ello. Dicho lo anterior, ¿cuál es el beneficio directo a los trabajadores de casinos con el aumento de un 5% del impuesto al juego? Honorables senadores, y en representación de los trabajadores del sector, nos permitimos hacer llegar a ustedes nuestras inquietudes, preocupaciones y las graves condiciones que estamos viviendo los trabajadores de casinos juegos. Nuestros objetivos son claros y son simples. Queremos mantener nuestros puestos de trabajo, queremos protocolos que nos protejan durante la pandemia. Sabemos que los casinos de juegos tienen la capacidad económica de evitar los despidos y esperamos que junto con las empresas y el apoyo de ustedes podamos llegar a acuerdos que garanticen la seguridad, la salud, pero sobre todo la estabilidad laboral de los trabajadores de casinos de juego en Chile. Eso sería, señores. Muchas gracias, don Gabriel. Señor secretario, se incorporó el senador Arboe. No sé si podemos dar inicio formal a la sesión. Exacto, sí, dé usted inicio a la sesión. Senador Elizalde, ¿usted autoriza? Sí, procedamos, senador Durán. Muy bien, entonces en nombre de Dios y de la patria se inicia la sesión. Presidente, también está invitado. Ok, señor secretario, ofrezca la palabra. Sí, es que está invitado para el segundo punto de la tabla representante de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre protección de los derechos de los consumidores. Lo quería recordar. Ok, escuchemos la exposición de los señores invitados y después ya
volvemos a la discusión o a las consultas que los señores senadores quieran plantear. Ofrezca la palabra. Sí, respecto de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas está el gerente, el señor Rodrigo Ananías. Y hay una presentación también que ellos enviaron. Muy bien. Buenos días, don Rodrigo. Le ofrezco la palabra para que pueda hacer su presentación. Buenos días, señor presidente, y a todos los miembros de esta honorable comisión. Parto por agradecer esta importante invitación en nombre de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas, que es una entidad gremial que reúne a prácticamente todas las líneas aéreas comerciales que operan en el país, tanto extranjeras como las nacionales Sky Airlines y LATAM Airlines. El objetivo de mi intervención es intentar aportar al trabajo de esta honorable comisión a propósito nada más que de una sola norma, el artículo 133, letra I del Código Aeronáutico, cuyo fin es que ante un problema de salud que impida el volar, se le otorgue al pasajero un derecho opcional a aplazar la fecha del vuelo o bien a dejar sin efecto el contrato de transporte recuperando todo el dinero pagado. Esta es una norma, señor presidente, que es de muy difícil redacción por todas las aristas y la ilimitada casuística que puede presentarse en la práctica. No obstante ello, queremos referirnos a 4 puntos específicos y que estimamos que son muy razonables. Se nos ocurrieron otros, pero que eran más discutibles, así que nos centraremos nada más que en 4 aspectos que son los siguientes. 1, el documento justificativo del problema de salud. Segundo, la persona que debiera verse afectada por el problema de salud. Tercero, el derecho a un reembolso universal. Y, en último lugar, el número de veces que puede ejercerse este derecho. Parto por lo primero, en torno al documento justificativo del problema de salud. Hasta ahora se ha hablado de un certificado médico, que tal como se ha reconocido en el seno de esta comisión, presenta un grave o gravísimo problema, como es la posibilidad de su mal uso. Al respecto, la comisión, para combatir ese posible mal uso, ha barajado 2 paliativos. Primero, que el certificado médico dé razón del impedimento y cuál es la extensión del mismo, que efectivamente es un paliativo. Y en segundo lugar, el anuncio en la norma misma de una posible sanción penal por el otorgamiento y uso malicioso del certificado mismo. Y esta segunda medida, señor presidente, nosotros creemos que nacerá como letra muerta, por la simple razón de que las líneas aéreas no tendrán posibilidad alguna de detectar que están ante una situación ilícita. A la compañía aérea se le presentará el certificado médico y no podrá ni cuestionarlo, ni pedir antecedentes adicionales, ni nada por el estilo. Así como está redactada la norma, el certificado médico se bastará a sí mismo. Salvo, naturalmente, que estemos ante una situación escandalosa, como que se estén vendiendo certificados médicos afuera de un aeropuerto, no divisamos cómo podrían impugnarse estos certificados médicos y menos aún ejercer acciones penales. Por eso digo que la norma en ese sentido nacería muerta. ¿Qué es lo que sugerimos? Sugerimos que en vez de certificado médico se hable de antecedentes médicos o simplemente antecedentes que justifiquen el impedimento de salud. ¿Y por qué? Por lo siguiente, toda persona que realmente tiene un problema de salud cuenta a su haber con múltiples documentos. Desde luego, el pago de la consulta, la orden de ingreso de hospitalización, la receta médica, compra de remedios, eventuales exámenes, una eventual licencia médica si se trata de un trabajador dependiente y finalmente, casi de manera residual, de un certificado médico. Si la norma lo exige así, si se habla de certificado, de antecedentes médicos como lo sugerimos o de antecedentes en general, el riesgo a una situación de falsificación disminuye drásticamente. Podría incluso, señor presidente,
prescindirse del certificado médico. Por ejemplo, si se presenta la orden de hospitalización respecto de un pasajero que ha sufrido un ataque cardíaco, ninguna línea aérea en su sano juicio podría estar pidiendo además un certificado médico, porque la orden de hospitalización ya es una prueba irrefutable. El único teórico problema que podría presentarse ante esta posibilidad que estamos sugiriendo es que una línea aérea de manera arbitraria rechace los antecedentes o antecedentes médicos. Pero si así lo hace, la misma línea aérea se expone a sanciones bastante altas que este mismo proyecto de ley consagra, multas de una cuantía muy elevada. Es decir, a diferencia del pasajero, si una línea aérea actúa mal, eso es detectable y sancionable. En conclusión, en este punto, señor presidente, nuestra sugerencia y petición es que no se hable de certificados médicos, se hable simplemente de antecedentes que justifiquen el impedimento de salud o antecedentes médicos que justifiquen el problema de salud. En segundo lugar, me quiero referir a la persona que debiera verse afectada, a nuestro juicio, por el impedimento de salud. Parto, señor presidente, por una reflexión. Esta norma pretende un beneficio que en todas sus letras es inédito. Y que consiste en otorgarle un derecho a un consumidor a modificar el contrato o incluso a dejarlo sin efecto porque por un problema personal de él no podrá disfrutar del servicio en los términos contratados. No conocemos ni una norma así, ni en el resto de la legislación nacional, ni tampoco en la legislación aeronáutica comparada en otros países. Se ha hablado durante toda la tramitación del proyecto de ley que se está ante un problema de fuerza mayor del pasajero. Pero cuidado, la fuerza mayor técnica y legalmente sirve para justificar el incumplimiento de una obligación. No pude cumplir con mi obligación, con mi parte del contrato, porque me afectó un problema mayor. Y de lo que aquí se está discutiendo es de un derecho a disfrutar un servicio contratado que es distinto. Hay una nota disonante. Dicho esto, señor presidente, si es el pasajero, si es el propio pasajero el que tiene un problema de salud que le impida volar, nosotros lo entendemos y estamos de acuerdo en que hayan beneficios para él y que el riesgo de alguna manera sea compartido entre el pasajero y la línea aérea. En los hechos, por lo demás, vía autorregulación, así sucede bastante. Pero lo que definitivamente no entendemos es que la línea aérea también tenga que asumir el riesgo por problemas de salud de la familia de su cliente, que incluso tenga que restituir todo el dinero pagado porque un familiar del cliente se enfermó. Si eso se aprueba, esta norma inédita impondría una carga tal a las compañías aéreas que estimamos que se incurriría en una discriminación y en un atentado a la igualdad ante la ley. En conclusión, en este punto, señor presidente, creemos que la única persona que podría gatillar este beneficio que se pretende otorgar es el pasajero, si el problema de salud afecta al pasajero y no al resto de su familia. Tercer punto, el derecho a un reembolso universal que está contemplado en la norma. Señor presidente, la misma lógica de esto de la norma inédita, nosotros como industria entendemos que ante un problema de salud pueda y tenga que aplazarse el vuelo. Pero lo que no podemos comprender es que tenga que, además, u opcionalmente, restituirse el dinero. Eso significa, en los hechos, trasladarle el riesgo de salud de los pasajeros a las líneas aéreas. Es prácticamente, o se convierte prácticamente en un seguro a favor del pasajero, en un seguro de asistencia en viaje. Señor pasajero, no se preocupe, si usted se enferma, basta que lo pida y las líneas aéreas tendrán que devolverle el dinero. Menos entendemos aún el que esta restitución sea para el 100% de los casos y por el 100% del ticket. Para el 100% de los casos, se le estaría dando el mismo tratamiento a una persona que ha sufrido un problema de salud que le ha impedido volar en un día, en un par de días o en una semana, que aquella persona que, por ejemplo, se vio afectada por un accidente cerebrovascular.
¿No debiera reservarse, señor presidente, esto de la restitución a enfermedades que supongan un impedimento indefinido o prolongado, o bien a impedimentos que supongan o pasen a suponer un riesgo para la salud del pasajero si es que vuela? Ahí nosotros entendemos que podría justificarse, pero no para la persona que ha sufrido, por ejemplo, una operación ambulatoria y que al día siguiente o a los 2 días siguientes sí puede volar. Y por el 100% del ticket. Eso significa, de nuevo, un seguro para el pasajero a costo cero y a cargo íntegro de la línea aérea. El riesgo de la salud del pasajero pasa a ser completamente de la compañía aérea. Esto porque el avión despegó, el asiento se fue vacío y esa pérdida ya no es posible revertirla. No debiera ser, señor presidente, en el peor de los casos, por último, que este reembolso sea de parte del ticket, por ejemplo, de la mitad, y que eso además tendría la virtud de contribuir a evitar posibles fraudes. A nosotros nos parece que es absolutamente razonable. Conclusión en este tercer punto, que el derecho que se otorgue a través de esta norma legal se circunscriba al aplazamiento del vuelo. Y en el evento que los senadores estimen pertinente acoger la figura de la restitución, que esta restitución sea parcial, solo respecto de pasajeros con enfermedades que supongan un impedimento indefinido o prolongado, o que volar para ellos se ha transformado en un riesgo en cuanto a su salud, y solamente respecto de una parcialidad del ticket que podría ser el 50% y no el 100%. Por último, señor presidente, el cuarto punto, muy brevemente, dice relación con el número de veces que puede ejercerse este derecho. Así como estaría quedando redactada la norma, un pasajero podría ejercer este derecho una y otra vez ad infinitum, que a los 11 meses de aplazado el vuelo vuelve a invocar una enfermedad y lo vaya prorrogando por otros meses y así sucesivamente, y estar años en esa misma situación para que finalmente diga, mire, ¿sabe qué? Prefiero optar por el reembolso. Nos parece que esa situación desvirtúa totalmente el buen propósito legal. Eso es todo, señor presidente. Agradezco mucho la oportunidad y quedo disponible para cualquier consulta de los senadores. Gracias. Muchas gracias, señor Ananías. Bueno, hemos escuchado las presentaciones del señor Aguilera en relación a los problemas que están sufriendo los casinos. Recordar, sí, que la sesión especial que solicitó la senadora Rincón justamente para ver la situación de casinos se dio en el marco y en la coyuntura de lo que está sucediendo producto de la pandemia, y obviamente eso ha derivado en una serie de situaciones y además en algunas leyes que hoy día en particular no está viendo la Comisión de Economía. Básicamente serán proyectos de leyes que vendrán en el futuro, pero hoy día fundamentalmente la intención que tuvo la Comisión era tomar conocimiento básicamente en relación a la pandemia, y obviamente nos corresponde también, de acuerdo a lo que ustedes nos han planteado, saber por un lado cómo viene el proceso de renovación y en segundo lugar las inquietudes que ustedes han mantenido. Y en segundo lugar también hemos escuchado al señor Ananías en relación al proyecto que está viendo la Comisión de Economía con respecto a las líneas aéreas, y por lo tanto ofrezco la palabra a los señores senadores si tienen alguna consulta en uno u otro tema. Bien, yo voy a hacer una consulta al senador Arboe. Sí, gracias, presidente. Quiero agradecer la exposición. A ver, yo entiendo los planteamientos hechos por el representante de las líneas aéreas. Lo que me preocupa más bien, que probablemente no tiene que ver necesariamente con la regulación total de la industria, sino más bien con la práctica de lo que está ocurriendo permanentemente en nuestra industria, en el caso chileno. La industria nacional tiene un altísimo nivel de concentración
que ubica finalmente a la TAM como una empresa, técnicamente no es adecuado decir monopólica, pero sí con un altísimo nivel de concentración y por tanto de poder de decisión. Y en particular deja a los consumidores, ni siquiera de consumidores, deja a los ciudadanos en una situación de un desequilibrio ostensible en el desarrollo de las relaciones contractuales con la empresa LATAM. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido decisión de la empresa o de las empresas no tener vuelos interregionales. ¿A usted le pasa, señor presidente, regularmente? Cualquier vuelo que usted quiera tomar desde Arica al extranjero tiene que pasar por Santiago, le pasa a la gente de Concepción, si tiene que, un abogado de Concepción tiene que ir a alegar al Tribunal Ambiental de Valdivia, que es donde está la competencia de la región del Biobío, tiene que ir a Santiago y después volver a Santiago a Valdivia. Es decir, han creado un modelo de negocios sin consideración a la necesidad de una verdadera conexión interregional de nuestro país. Eso hace probablemente que muchos de nosotros nos sumemos a la lógica del reemplazo del avión por el tren, digamos, que es lo que deberíamos tratar de priorizar. Dicho lo anterior, ¿por qué explico esto? Porque además de esta, a mi juicio, falta de visión estratégica de la necesidad de interconectar a las regiones y a las personas entre sí, digamos, en el territorio nacional, se suma el hecho de ciertas prácticas bastante abusivas. Muchos de nosotros hemos sido objetos y conocidos también, pero regularmente nos ocurre en los aeropuertos, de situaciones de cancelación de vuelos y de falsedades, abiertamente falsedades. Diciendo, miren, no, tenemos un problema técnico, falso. Hay pocos pasajeros y se juntan vuelos y eso significa que al final del día los pasajeros que han votado. Y eso es un problema. Me tocó hace un tiempo atrás, lo puse en la red ahí, llegando a Santiago, estuvimos, no sé, cerca de 20 minutos esperando en el aeropuerto, dentro del avión, y el capitán se permitió decir que esto era un problema de las autoridades políticas chilenas porque el aeropuerto estaba en pésimas condiciones. Me habría encantado también que el capitán hubiese dicho, por ejemplo, que ese era el segundo vuelo que postergaban, y que era por decisión de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear acá? Que hay una condición de abuso que se resiente y que nos obliga a hacer una regulación mucho más estricta. O sea, esta regulación que se está haciendo acá en materia de proconsumidor responde a una realidad. No es una invención del legislador, no es una cosa que se haya caído del cielo, sino que dice relación con que tenemos un sistema que no establece la proporcionalidad en los derechos de los consumidores. Dicho eso, me parece que establecer un conjunto de argumentos en la lógica, porque la práctica lo que nos está diciendo el representante es que dejemos todo tal como está. ¿Sabe que mire, no hagamos ninguna posibilidad, no hagamos un cambio en materia de devolución de pasaje, no nos metamos con el tema de la fuerza mayor, porque técnicamente eso es otro concepto. Bueno, pero la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando la situación siga avanzando? Vamos a llegar a un punto en el cual se va a producir un debate mayor respecto a la industria, que a mi juicio no es el que debiera darse. Pero me preocupa que finalmente se plantee que todo más bien sigue igual. Eso creo que uno tiene que ser responsable, si no va a ocurrir exactamente lo que está ocurriendo hoy día con el sistema de pensiones. Están siguiendo exactamente el mismo camino, que es el negacionismo. ¿Cuántos años hemos tenido una industria y un sector político que se niega a hacer reforma del sistema de pensiones y hoy día estamos a punto de tomar una mala decisión técnica, pero que no queda otra? Bueno, lo que puede ocurrir es que con la industria aérea pueda pasar algo similar. Hoy, cuando la industria aérea requiere objetivamente de un apoyo de recursos públicos, hay todo un cuestionamiento producto del historial que tiene. Y esa es la diferencia con otros países, donde no hay cuestionamiento a la ayuda pública porque se entiende que las líneas aéreas han tenido un comportamiento adecuado. Entonces, mi punto está en que no podemos poner en riesgo la continuidad de nuestro sistema de industria de transporte aéreo a propósito de malos comportamientos en materia del consumidor. Por eso yo llamo a que hagamos una legislación que sea adecuada, equilibrada entre los derechos de los consumidores y la estabilidad de la industria. Y en ese cuadro yo sí creo, por ejemplo, que incorporar la salud de los familiares me parece que es extender un poco, mucho, digamos, las causales de poder incumplir un contrato. Pero mi percepción también es que no establecer nada
puede significar una afectación mayor de los derechos de los consumidores como está ocurriendo hoy día, y eso va a motivar al final del día a una regulación mucho más profunda y quizás mucho más radical, que no es lo que se requiere para este país. Senador Elizalde, asume la presidencia nuestro presidente titular. Gracias, senador Durana. Ya estamos con la conexión. Estoy además en Valparaíso porque usted sabe que hoy día votamos una reforma muy importante. Quisiera... Pido la palabra. Sí, perdón, senador Durana, adelante. Bien. No, yo básicamente, en relación a una reflexión de lo que ha planteado el representante de las líneas aéreas, efectivamente yo represento a una región extrema. Y por lo tanto, cuando se evalúa la opción de poder suspender el vuelo, efectivamente por una enfermedad tanto del pasajero como de algún familiar directo, no es cualquier familiar, es porque necesariamente la salud en Chile está concentrada, la mejor salud en Santiago. Y muchas veces, desde regiones extremas, tenemos que desplazarnos, tenemos que movilizarnos hacia Santiago. Muchas de ellas son enfermedades auge y por lo tanto es la persona la que tiene, la persona que está enferma la que tiene la posibilidad de traslado, pero entendemos que se genera una situación difícil para la familia. Puedo compartir con usted a lo mejor desde el punto de vista de los antecedentes médicos, en la medida de que siempre existe el criterio. El criterio es tremendamente importante desde el punto de vista si es que una persona que está suspendiendo un vuelo, lo está suspendiendo desde el lugar de origen. Porque generalmente lo que se compra son pasajes ida y vuelta. Porque si existiera la posibilidad de comprar las mismas ofertas con un pasaje de ida y un pasaje de vuelta, claro, uno podría en determinadas circunstancias evaluar si es que ha viajado por una urgencia, cuándo puede retornar. Pero como son pasajes ida y vuelta, las ofertas lamentablemente son así, no queda otro que uno proyectar cuándo retornan. Y muchas veces la realidad médica de un familiar cercano, cuando hablamos de familiar cercano estamos hablando de padre-madre, de cónyuge o persona o compañero o compañera, estamos hablando de los hijos, no hemos extendido este grupo familiar. Por lo tanto, también en la mirada, más allá de lo que ha planteado el senador Arboe, en la mirada de quienes no solo representamos a regiones extremas en un país largo. Lamentablemente no hay vuelos internacionales. Entonces, en un largo y angosto país, las realidades que existen en el norte no son las mismas de la zona central y no son las mismas de la zona sur. Y en eso, obviamente, que quienes representamos a esta zona, no hemos visto por parte de las líneas de aérea ese compromiso, esa identidad, a lo mejor sí con el país, pero no con regiones en particulares. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Pedro, ¿podría ver, sobre la lista de invitados, qué invitados están pendientes? Respecto del tema de casinos, Sí. hablaron representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Comercio, Producción y Servicios por Center y Juego de Azar, el señor Claudio Zagardías, y en representación de la Federación de Casinos y Juegos de Azar, el señor Gabriel Aguilera. Ellos vienen además con otras personas. Y un tercer invitado de la Universidad de las Américas, el director de la universidad, el señor Henry Olivera, y el secretario general, el señor Marcio González. Ellos, estos últimos, no han hablado. Ya, entonces le damos la palabra, habíamos acordado, porque tenemos un proyecto de ley en tabla. Sí. Entonces le vamos a dar la palabra. Señor presidente, ¿puedo hacer una aclaración? Sí. Claudio Zagardías. Henry Olivera, bueno, ¿cómo está, senador y senadores?
Henry Olivera, él es director de Uniglobal, no es presidente o director de una universidad de las Américas como lo estaba nombrando el subsecretario. Es la información que yo tengo, me llamaba la atención. Pero... Por eso me extraña, porque somos todos trabajadores, somos todos dirigentes sindicales, senador. Ya, entonces vamos a corregir ahí para efectos del informe de la sesión. Perfecto. Entonces, ¿quién va a hacer uso de la palabra? ¿No está dando la palabra? Señor Ananías. Sí, señor presidente, ¿es posible, ya que dos senadores me hicieron preguntas y comentarios, poder replicar o lo dejamos para el final? Ya, contesta el tiro. Le voy a pedir que seamos lo más sucinto, porque tenemos un proyecto en tabla nosotros. Entonces, muy sucintamente. Al senador Arboe, senador, por favor, en ningún momento nosotros, en mi intervención, yo he sostenido que no se haga nada en esta norma. Al contrario, nos parece que es una norma muy positiva, que va a otorgar un beneficio que va a ser igualitario para todos y no como opera al día de hoy a través de la vía de la autorregulación y con criterios que pueden ser disímiles. Simplemente las 4 observaciones que formulé tienden a mejorar con argumentos que son prácticos la norma para que el beneficio no se transforme o no quede desvirtuado con una redacción tan amplia que termine favoreciendo a personas que realmente no lo merecen y donde los perjudicados vamos a ser todos, no solamente las compañías aéreas, sino que los pasajeros en general, ante un porcentaje que sea altísimo de personas que están dejando sin efecto los contratos de transporte. Simplemente eso. Por otro lado, en cuanto al resto de sus comentarios de malas prácticas por parte de compañías aéreas, señor presidente, señor senador, pero eso también tiene su propia regulación a propósito de retrasos y cancelaciones que está en el Código Aeronáutico. Este mismo proyecto de ley se hace cargo de ello. Yo simplemente me referí a esta figura en particular del artículo 133, letra I. Y en cuanto al comentario del señor Durana, 2 preguntas, dos comentarios. Usted habla del buen criterio. Senador, ¿qué prueba más clara acerca del buen criterio de las compañías aéreas en esta materia que el hecho que se ha reconocido por parte del Ejecutivo que esto al día de hoy opera por la vía de la autorregulación? No estando obligados las compañías aéreas frente a situaciones de problemas de salud, esto se autorregula y se conceden beneficios de aplazamiento e incluso de reembolso para personas que se han visto impedidas de volar por algún problema imprevisto de salud. Entonces, el criterio creemos que va a estar. Y si no está, y si se ocupa un mal criterio, ahí están las sanciones legales que tendrán que aplicarse. Y por último, y en segundo lugar, un segundo comentario. Usted habla muy bien de que las personas pueden tener un problema de salud y sus familiares tendrían y que sus familiares podrían verse afectados y que las líneas aéreas, entonces, ante este evento tendrían que restituirle. Pero permítame preguntarle, exactamente la misma situación se puede dar con otros medios de transporte. Y ninguna empresa de transporte terrestre, buses o trenes, por un problema de salud de un familiar le va a devolver el dinero. Entonces, ¿por qué a las líneas aéreas sí y a las empresas de transporte de terrestre no? En circunstancias que con zonas extremas competimos directamente con precios que son incluso más baratos por parte de la línea aérea que de las empresas de transporte terrestre. No entendemos esa diferenciación. Es todo. Muchas gracias, señor presidente. Vamos entonces a proceder a dar la palabra a los que están pendientes. Pedro, usted me dice. El señor Claudio Aravena, coordinador en Chile del sindicato Uniglobal Union. Sí. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo Buenos días, Claudio? ¿Cuánto tiempo? Gusto saludarle, mucho tiempo, senador. Adelante. Muy bien. Más brevemente, lo que ha expuesto el presidente de la Federación es constatar los hechos que están ocurriendo hoy día, a partir de lo que hoy día tenemos. Como tal como lo ha señalado, no estamos en presencia hoy día de un proyecto de ley que se esté tramitando en esta comisión, en el Parlamento, sino que más bien en la preparación que hoy día está ocurriendo a través del Ministerio de Economía, el cual está preparando este proyecto de ley, que ya lo ha anunciado abiertamente, públicamente, y tiene un poco que ver con las condiciones que se empiezan a generar a futuro con los trabajadores. Es decir, ese proyecto de ley que no puede ser un poco a recordar a partir de la actuación que están ejerciendo. No sé si el resto está escuchando bien. Sí, se escucha mal.
Se Señora escucha Aravena, bien. ¿está escuchando bien su intervención? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí sí, Claudio. Mejor, mucho mejor. Sí, perdón. Pero bueno, para ser muy sintético, el proyecto de ley lo que se pretende hacer es justamente a partir de las intervenciones y presiones de las empresas de casino, es tratar de resolver los temas, obviamente, de la empresa, lo cual es muy legítimo, pero se deja en margen la situación de los trabajadores. Entonces, lo que se trata de hacer acá previamente, por eso agradecemos que nos den la posibilidad de poder intervenir en esta oportunidad, es justamente dar a conocer lo que hoy está ocurriendo, lo que viene para adelante y lo que se experimenta con estos trabajadores. Con consecuencias, como en todos los sectores, realmente increíbles y muy profundas en el ámbito de la empleabilidad, en el ámbito de las condiciones de trabajo, las remuneraciones, y así también el resto de validez de los instrumentos colectivos que ocurren en el sector. Por tanto, lo que queremos acá dejar de manifiesto es que es un sector tremendamente sensible, trabajadores tremendamente especializados en lo que hacen, pero además hoy día, como ellos tienen solamente como remuneración un sueldo muy bajo, porque la mayor parte del ingreso se hace por el ingreso mínimo, las consecuencias que vienen a contar de septiembre, una vez que termine el segundo desempleo, van a ser nefastas para que estos trabajadores puedan desarrollar su vida hacia adelante. Por tanto, señor presidente y señores senadores, lo que nosotros planteamos acá es justamente que las condiciones que tienen hoy día, realmente apostamos a que la discusión se abra a futuro, se abra una discusión amplia respecto, no dejando fuera a estos trabajadores, incorporarlos dentro de sean consideradas las opiniones en lo que viene hacia adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ha pedido también la palabra el señor Henry Olivera. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes, al Senado, al presidente de la comisión. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Henry Olivera, yo soy el director regional para el sector de los casinos de juegos de las Américas y trabajo para Uniglobal, soy parte de Uniglobal también como el compañero Claudio que habló anticipándome. Uniglobal es una organización mundial que representa aproximadamente a 25 millones de trabajadores en el mundo y tenemos el honor de que la Federación de Casinos pertenezca a nuestra organización. Voy a ser bastante breve también con esto. La situación de los casinos a nivel mundial es bastante complicada. Pero vemos una complicación en Chile que no hemos visto en otras regiones y es que aproximadamente creemos que de los 12.000 o 15.000 trabajadores de casinos al final de esta pandemia o en los siguientes meses podrían quedar sin trabajo una gran parte de ellos. Uno de los casinos principales en Chile, Marina del Sol, ya está estableciendo políticas de reducción de personal del 40%. Y esto creo que debería ser una preocupación para todos nosotros. Va a haber gente que va a quedar sin salario en los próximos meses y esto va a afectar de manera irreversible la economía, no solamente de ellos y sus familias, pero también de los diferentes sectores. Por nuestra experiencia a nivel regional y global hemos estado viendo en los diferentes lugares que se ha estado beneficiando muchísimo más a las compañías con reducciones de impuestos, con extensiones obviamente de las licencias de trabajo, pero en muchos casos no se ha estado viendo a los principales afectados que son los trabajadores. Y entonces nosotros como una organización global pedimos a ustedes como representantes de la nación, ¿no? Y de todos los trabajadores que son parte de esta comunidad, que volteemos la mirada un poco y veamos que también estas personas no solamente son trabajadores de casinos, pero que son representantes de familias y que creo que merecen de cierta forma tener una solución a esta problemática dentro de obviamente todas las afectaciones que estamos viendo a nivel global por esta pandemia, ¿no? Que al final no es culpa ni de las empresas ni de los trabajadores y las consecuencias no solamente las deberían pagar los trabajadores en este sentido. Así que por eso estamos aquí como representantes de los trabajadores de casinos, pero también como representantes de los trabajadores en general en toda la nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y finalmente le damos la palabra a Pamela Oliden.
los presentes. Bueno, un poco para contextualizar y explicar un poco de nuestra preocupación, es a raíz de este anuncio que hace la Subsecretaría de Hacienda de este proyecto de ley para casinos de juego. Este mes empiezan las licitaciones de los casinos de la SCJ y a nosotros nos preocupa la prórroga que se les pretende dar de un año. ¿Y el por qué? Porque consideramos que un año de plazo para aplazar estas licitaciones va a afectar a los trabajadores. ¿En qué sentido? En que en un año los casinos de juego no van a poder recuperar las no utilidades que han tenido en este tiempo a raíz de la pandemia. Por lo tanto, las ofertas económicas van a enfocarse a algunos casinos que son más rentables para la industria y aquellos casinos que no son tan rentables para la industria van a quedar sin oferentes. Por lo tanto, eso va a implicar que aquellos casinos que no tengan oferentes posiblemente tengan que cerrar y muchos de los trabajadores van a quedar sin trabajo. Y respecto al tema de la legalización del juego online, no estamos de acuerdo que hoy día en tiempos de pandemia se legalice el juego online a raíz de que al ser un rubro que no necesita tantos trabajadores y que es mucho más rentable para la industria, ellos enfoquen sus recursos a ese rubro y minimicen los aportes que hacen a los casinos de juego y eso disminuya algunos puestos de trabajo. Y respecto al 5% que se pretende cobrarle a los operadores de casino, aumentar el impuesto, perdón, específico al juego, a los operadores de casino, también nos perjudicaría porque en el fondo los operadores de casino van disculpa, me puse un poco nerviosa, van a hacer que este 5% lo paguen los trabajadores y no va a salir necesariamente de las utilidades de los empresarios. Y esa es nuestra preocupación. Gracias. Muchas gracias. No sé si algún senador tiene algún comentario. Vamos a pasar al otro tema. De todas maneras, todo lo que ustedes han planteado a nosotros nos parece muy relevante. Particularmente la situación laboral, además que el contexto de la crisis podría haberse profundizado en términos de desvinculación y despido, aparte además de obviamente todas las amenazas para el sector que podrían afectar el empleo. Y por tanto este es un tema que nosotros como comisión vamos a considerar y vamos a hacer todos los planteamientos necesarios al gobierno, sobre todo para proteger las fuentes laborales, para proteger a los trabajadores. No sé si algún senador tiene algún comentario. Presidente. Senadora Rincón. Pido disculpas por llegar tarde. Yo tuve reunión en todo caso con todos los dirigentes de los casinos. Me junté con ellos hace un par de días y conversamos sobre este tema. Estaban muy preocupados que los iban a recibir o no. Yo les conté que se había tomado su acuerdo, presidente, de esta audiencia. Así que nada, manifestarles lo mismo que usted ha señalado, nuestra preocupación por los trabajadores, por la industria de los casinos y la fuerza laboral, y que obviamente todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar, cuenten con nosotros. Y en ese sentido, presidente, a ver si podemos oficiar al Ministerio de Hacienda en orden a ver cuáles son las medidas que ellos van a tomar por este tema, porque es un tema muy, muy delicado. Estamos hablando de una industria que mueve entre 5.000 y 25.000 fuentes laborales directas e indirectas, entonces no es un tema menor. Y en regiones, y para quienes somos de regiones, es un tema de verdad relevante. Nosotros tenemos en el Maule un casino, el senador Arboe tiene casino, el senador Durana ya nos expresaba su preocupación, ¿no es cierto?, en la sesión anterior por lo que pasa en el norte, y creo que es un tema que debiéramos... Sí, solo para efectos del récord, ¿eh? En la región que representa hay un casino, no es que yo tenga casino. No, hay casino en nuestras regiones, se entiende. No, yo de hecho les decía a los trabajadores del sector, presidente, que a mí no me gustan el juego, ni los casinos, no los visito, pero eso no tiene que ver con que obviamente es una industria muy importante para el turismo, para el desarrollo de las regiones, que es además como se pensó la ley el 2005. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Rincón. No sé si hay algún otro comentario. Bueno, le agradecemos. Este es un tema que nosotros obviamente vamos a considerar. La comisión en su momento va a tomar decisiones, cuáles son los oficios que vamos a enviar, y sobre todo con el debate de política pública,
en el marco de, obviamente, la protección de los puestos de trabajo que genera esta actividad económica. Nosotros estamos preocupados, al igual que ustedes, creemos que hay una serie de amenazas, unas tienen que ver, obviamente, con la crisis, otras tienen que ver con la automatización y con otras formas de juegos de azar que se han instalado en Chile, algunos no regulados, en fin. Entonces son una serie de situaciones que pudieran afectar los puestos de trabajo, y obviamente eso es algo, bueno, por lo menos a mí lo que me genera mayor preocupación, el tema de los empleos. Independientemente de otros debates que se generan en la industria, con intereses cruzados que hay respecto de los distintos actores que intervienen en este tema, algo que por lo demás no es un tema que a mí en particular no tiene ningún tipo de interés, pero sí en la situación laboral y particularmente el impacto que esto pueda tener en el empleo, reitero, sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que agradecemos sus exposiciones, porque son muy ilustrativas de los desafíos que tenemos por delante, y en la comisión obviamente abordaremos este tema y los conversaremos con el gobierno. Muchas gracias, presidente. A nombre de la Confederación de Trabajadores del Sector Comercio, Call Center y Juego de Azar. Una cosa, señor senador Felipe Arboe, recuerde que acá en Chillán tenemos un casino y usted es de la zona. Así que a ponerle ñeque. Sí, solo quiero contarle que ni siquiera invitaron a la inauguración, ¿eh? Así que bien bonito cuando vienen a pedir ayuda. Invítenlo, po. Sí. Y Marina del Sol ya anunció el 40% de despido. Es un problema, es un tema mayor. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Subsecretario, felicitaciones. Usted estuvo justo en la sesión un día antes, me parece, su nombramiento. Y aquí hicimos una broma, diciendo que nadie sabe para quién trabaja, porque usted como representante del ministro de Economía, de manera muy ecuánime, pidió que pusiéramos en tabla el proyecto del CERNAC, y el presidente lo nombró después subsecretario de Turismo. Así que le deseamos el mayor éxito. Además, no es una persona nueva para la comisión, ha trabajado permanentemente con nosotros, y nosotros además estamos conscientes de sus enormes cualidades técnicas y profesionales, así que tenemos la certeza que va a desarrollar un gran trabajo. Y le pedimos a Francisco del Río y a usted mismo que le transmita también a la ex subsecretaria deseos de éxito en su nuevas responsabilidades como ministra. Entonces, vamos a poner, no sé, Pedro, si podríamos ver en qué habíamos quedado del proyecto. Yo creo que, por supuesto, presidente. El gobierno ya escuchó los planteamientos que nosotros realizamos, ha hecho toda una nueva redacción de la normativa, y yo creo que podríamos despacharla con cierta celeridad. No sé, subsecretario, si nos quiere poner al tanto en particular de los detalles al respecto. Le doy la palabra. Lo primero, presidente, saludarlo a usted y por su intermedio a los miembros de esta comisión, a los invitados, agradecer sus palabras. Bueno, ahí la senadora Rincón y el senador Arboe, en unos comentarios en esa sesión a la que usted alude, fueron premonitorios. Así que se agradece también. Bueno, efectivamente, este es un proyecto que para mí no es desconocido, porque en mi rol de jefe asesor del Ministerio de Economía me tocó ver todo este avance y que habían tenido tanto los parlamentarios como la Subsecretaría de Turismo, y este avance hasta el referéndum que habían logrado hacer, y que efectivamente después del estallido social y después de la pandemia no se pudo formalizar. Entonces hay un avance bastante importante en lo que dice relación básicamente, primero, de ordenar en la estructura de la ley adecuadamente cuáles son las funciones de los distintos organismos, básicamente lo que es la subsecretaría como institución, y ya no como la persona de la o el subsecretario, como está en la propuesta original, sino que como institución de subsecretaría, cómo se le añaden las nuevas facultades que tiene a propósito de las que deja de tener el Senatur, porque se unen ambas instituciones, y también cómo conversan estas con estos organismos que se crean, que son los consejos regionales, que son muy importantes. Y una de las peticiones de los parlamentarios, de los senadores, había sido poder estructurar adecuadamente cada una de estas atribuciones, y así en adelante hay bastante trabajo avanzado y concordado. Entonces lo que correspondería ahora, bueno, nosotros al momento de poner las indicaciones, como todos los acuerdos habían sido a referéndum por nuestra parte, los conversamos evidentemente
con el presidente de la República y fueron ratificados en las indicaciones que tenemos que conversar ahora, y por la parte de ustedes queda la votación correspondiente en la comisión. Eso simplemente para terminar, dados los desafíos que se vienen en el sector del turismo, que yo he podido particularmente conversar con cada uno de los senadores miembros de esta comisión que me han manifestado su preocupación, así lo conversaba la semana pasada con el senador Boe, por ejemplo, con el senador Rincón también, el senador Galilea, senador Durán, bueno, que además todos son de regiones, entonces saben la importancia que es de reactivar el turismo, la importancia que tiene este sector, y poder avanzar rápidamente en esta nueva institucionalidad creo que sería un avance muy importante para la tarea de reactivación que nos toca de aquí en adelante. Gracias, subsecretario. ¿Podríamos poner en pantalla el texto y para ir ya empezar a votar? Presidente, la última sesión que la comisión abordó este proyecto es del 12 de marzo quedó pendiente de pronunciarse la comisión respecto de la indicación 56, que es el número 13, y que es una indicación del presidente de la República para sustituir los artículos 12 bis y 12 ter sobre la creación de los centros regionales de turismo, y después la indicación 16 bis, que está un poco más adelante. Ahí fue donde se tuvo el debate, bueno, obviamente porque terminó la hora, pero por otro lado, por la misma materia, que en el fondo son normas de alguna manera que marcan la diferencia en el tiempo que hubo en que el gobierno estudió presentar nuevas indicaciones sobre las facultades del subsecretario, las facultades de la subsecretaría, esta nueva institucionalidad de los centros regionales de turismo y particularmente quiénes son los llamados a participar en la designación del director regional. Ya, mire, me está pidiendo la palabra el señor Francisco Muñoz, pero el otro tema. Entonces, como ya cambiamos de tema, yo le agradecería si pudiera intervenir, pero en 2 minutos, lo más sucinto posible para que lo escuchemos, porque tenemos que empezar a despachar el otro proyecto de ley. Nosotros, en rigor, habíamos acordado 10 minutos para el tema de casinos, pero obviamente se extendió por razones obvias, además un tema muy relevante. Entonces, le voy a dar la palabra al señor Muñoz, pero le voy a pedir que sea lo más sucinto posible. Bueno, muchas gracias, señor presidente. En todo caso, si no me da la palabra, igual se entendía por honor al tiempo. Así que solamente quería redundar, o sea, no redundar, pero sí cerrar el tema de los casinos de juego en que nosotros desde marzo, como trabajadores, y lo estoy hablando más que como dirigente, como trabajador, hemos visto, nos ha afectado bastante esta pandemia. Y vemos que todos los temas que salen, la ayuda del gobierno, no calificamos, la superintendencia de casinos hace anuncios que más se puede decir nos están tirando tierra, y no vemos salida a esto por lo mismo, y entendiendo que esto es una comisión de economía y quizás no tiene que ver tanto con el trabajo, sí nuestra preocupación es por la precarización laboral, y aunque eso suene majadero, es el tema que realmente importante que queremos poner sobre la mesa, porque no hay que olvidarse que en septiembre se nos acaba nuestro seguro de protección del empleo. Todo indica que los casinos van a abrir en octubre o más adelante, y por lo mismo vemos que no vamos a tener algún sustento, y la preocupación que abarca a muchos más trabajadores del sector. Solamente era para eso, agradecer esta invitación y bueno, por favor, eso es lo único, eso es lo que estamos pidiendo, que nos escuchen y que nuestros puestos de trabajo por lo menos se protejan en los tiempos venideros cuando volvamos de la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Muñoz. Bueno, entonces, seguimos con el tema. Pedro, ¿está disponible en el comparado en Senado sin papeles? No sé cómo se llama la aplicación. Comisiones sin papeles. Sí, está disponible. Presente.
Ya. Entonces veamos lo que está pendiente de votar y vamos a tratar de avanzar lo más posible. Ya, es lo que tenemos en pantalla. ¿Puede, por favor, Pedro, introducir el debate? ¿Me estás escuchando, no? Está sin micrófono, señor secretario. Pedro está sin Sí, micrófono. sí, yo estaba hablando y no me había dado cuenta que estaba sin micrófono, disculpe. Sí, efectivamente, esta es la materia que se avanzó en todo lo anterior y esta es lo último que alcanzamos a ver en la última sesión que celebró la comisión respecto a este tema, que fue el día 12 de marzo. Este es un tema que concitó un amplio debate respecto de la creación de los centros regionales de turismo y vamos a ver más adelante también quiénes son las autoridades encargadas de nombrar al encargado del centro regional de turismo. Entonces, vamos a dar lectura. Esta indicación 56 sustituye los artículos 12 bis y 12 ter propuestos y que fueron aprobados en general por los siguientes. Artículo 12 bis. Créanse los centros regionales de turismo, los que forman parte de la Subsecretaría de Turismo. Existirá un centro regional de turismo en cada región del país, a cargo de un director que colaborará con el subsecretario de Turismo en la implementación de la Política Nacional de Turismo en la respectiva región. ¿Algo que se puede avanzar un poco? Gracias. El director del Centro Regional de Turismo dependerá de la Subsecretaría de Turismo y su cargo será seleccionado según las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenida en el título sexto de la Ley 19.882. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 19.882, el comité de selección estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, un representante del subsecretario de Turismo, un integrante del Consejo de Alta Dirección Pública. Asimismo, para efecto de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley número 19.882, el subsecretario de Turismo no podrá actuar por delegación del ministro. Esa es la indicación del artículo 12 bis. Ya. Yo le hago una corrección formal que, para no mencionar todas veces la ley con su número, que en alguna parte diga dicha ley, la mencionada ley, etc. Presidente, disculpe. Senador Arbuy y después subsecretario. Sí, presidente, a ver, esta discusión la dimos en su oportunidad. Yo no puedo votar a favor de un proyecto como este, de una indicación como esta, porque estamos hablando de la designación del director regional de turismo y no se menciona en ningún minuto al gobernador regional. La estrategia de turismo para algunas regiones es la fuente de ingresos o la principal fuente de ingresos de alguna región. Y que esa definición sea tomada por un funcionario que no tiene ninguna dependencia del gobernador regional, en tiempos que este mismo Parlamento creó la figura del gobernador regional, que dentro de sus facultades está justamente los temas relativos al emprendimiento, al fomento del turismo y otros. Parece que es una contradicción vital. Uno puede dar una discusión si es bueno o no que dependa de él, es otro tema. Pero si el Parlamento chileno, el Estado de Chile, tomó la decisión de crear una figura para el desarrollo de las regiones, no parece coherente que un año después o 2 años después se establezca que esta figura va a depender de la subsecretaría y ni siquiera en el proceso de selección participa el gobernador regional o un representante. Así que yo, insisto, presidente, no puedo votar a favor de un artículo que a mi juicio no tiene coherencia con lo que se ha estado legislando en el último tiempo. Sí, no participo. Presidente. El subsecretario Pedro, dígame. Lo que ocurre es que este proyecto tenía una
larga tramitación y en algunas oportunidades se ha vuelto a abrir plazo para indicaciones. Entonces yo quiero adelantar que está esta indicación del presidente de la República, que intercala estos artículos 12 bis y 12 ter nuevos, sustituyendo los aprobados en general, y después se presentó otra indicación, la 56 bis, y que también se refiere a la misma materia. Entonces yo creo que tendría que haber un pronunciamiento del Ejecutivo. Sí, pero es que hagamos lo siguiente, porque habíamos acordado que el Ejecutivo iba podríamos decir, incorporar lo conversado en la comisión e iba a presentar nuevas indicaciones. Sí. Entonces lo que yo propongo es que nos pronunciemos respecto de el texto más reciente propuesto por el Ejecutivo. Porque ese texto es el que incorpora lo que conversamos dentro de la comisión. Ahora, si es que obviamente algún senador quiere votar en contra para mantener el texto anterior, bueno, se verá en el momento en que se realice este debate. Pero yo creo que lo que hay que tener a la vista es el último texto del Ejecutivo, la última propuesta del Ejecutivo. Presidente. No vamos a repetir la discusión que ya tuvimos. Sí, lo que yo le pediría al Ejecutivo es que si hay una indicación que consideran que está superada por una indicación posterior, que procedan a retirar la indicación, porque tiene que haber un pronunciamiento de la Comisión. La Comisión tiene que pronunciarse respecto a cada una de las indicaciones. Estamos de acuerdo, pero eso es lo formal. Pero lo sustantivo es que veamos el texto del Ejecutivo. Si nos satisface el texto del Ejecutivo... Es que esto es del Ejecutivo. Lo que pasa es que el Ejecutivo tendría que decir esto lo retiramos. Presidente. Perdón, subsecretario. La indicación de que acaba dar lectura el secretario es la indicación anterior al proceso de conversaciones y de trabajo que se había hecho con los parlamentarios. Y como bien dice el secretario, hay una segunda indicación, que es la 56 bis, que versa respecto de lo mismo, que recoge en parte lo que habíamos conversado con los señores senadores y la señora senadora. Entonces, en lo formal, claro, la indicación 56 queda obsoleta, por cuanto es la 56 bis la que trata las mismas materias, y es esa la que recoge la petición de los senadores de poder ordenar adecuadamente las distintas atribuciones a los distintos organismos. Y en lo que señalaba el senador Arboe, en relación al nombramiento del director de los centros regionales de turismo, la opción del Ejecutivo ha sido consagrar el nombramiento de este cargo en la alta dirección pública. Nosotros creemos que el procedimiento de alta dirección pública da las garantías necesarias respecto al profesionalismo, el carácter técnico que necesita la industria del turismo, el sector del turismo, y obviamente dentro de un proceso profesional, técnico, como el que hace la alta dirección pública, se van a considerar y deben considerarse los criterios regionales. Pero en nuestra opinión, la alta dirección pública fue creado para eso, y es por eso que proponemos generar esa instancia, y además que recordar que los centros regionales reemplazan, suplen lo que son hoy día las direcciones regionales del Senatur. Entonces, en esa lógica, nosotros creemos que potenciar el sistema de designación a través de la ley de la alta dirección pública, si nosotros quisiéramos poner ahí, por ejemplo, la figura del gobernador regional o una autoridad elegida políticamente, por de pronto tendríamos que iniciar también una reforma o algún cambio en la ley de la alta dirección pública. Nosotros creemos que ese es un sistema que funciona bien y que da todas las garantías necesarias para que el proceso sea técnico y profesional. Eso es, señor presidente. Gracias, presidente. Son dos cosas distintas, porque lo que menciona usted, subsecretario, es la forma de nombramiento de esta autoridad. Y lo que menciona el senador Arboe es la dependencia. No sé si lo interpreté bien, senador Arboe, pero usted plantea que esta debe ser una autoridad que tuviera algún grado de dependencia del gobernador regional. Sí, presidente, sí, yo planteo las dos cosas. Tiene que ver con la dependencia y la coherencia que tiene que haber ahí entre lo que el gobernador regional, figura electa, digamos, va a determinar como estrategia de desarrollo en la región, en materia turística, con la política nacional. Es un primer punto. Pero un segundo punto tiene que ver también con el nombramiento, porque el argumento del subsecretario, en el sentido de decir, mire, hay que reformar la ley de alta dirección pública, no es así. De hecho, hoy día
se establece que el ministro y el subsecretario participan del proceso. Y con todo cariño y con todo respeto, no vamos a decir que el ministro y el subsecretario son técnicos en esta materia, son políticos. No los decimos que tuvieron un currículum maravilloso en materia de turismo, no. Pues son personas que son políticos y lo hacen bien y se dicen mérito. Bueno, yo no veo entonces por qué no incorporar o al gobernador regional o a un representante del gobernador regional en ese consejo donde se va a tomar la decisión. Si lo que estamos haciendo justamente, este artículo, lo que hace en la práctica es que modifica la forma de nombramiento, en el sentido de que se le entrega a la alta dirección pública, pero en el proceso participa también el ministro y el subsecretario. ¿Por qué no podría participar el gobernador regional? Porque es electo, esa no es una explicación jurídicamente adecuada. Porque es político, tampoco es una explicación adecuada, porque el ministro suele también lo son. Ya. Está claro que en este punto hay una controversia. Sí. Presidente, si me permite complementar brevemente. Sí, adelante. En lo que dice en relación con la dependencia, señalar que el director del Centro de Turismo es un funcionario, un representante del Ejecutivo, por cuanto a nosotros lo que nos parece es que debe depender evidentemente del Ejecutivo y de la Subsecretaría de Turismo. Ahí debe estar su dependencia y esa es la lógica en la cual que es primordial. Quiero señalar que la Ley de Gobierno y Administración Regional, la Ley 19.175, en su artículo 18, letra C, establece precisamente que será el gobierno regional el encargado de plantear, diseñar y decidir el plan de desarrollo turístico de cada una de las regiones, respecto del cual se alineará evidentemente las políticas del Consejo Regional de Turismo. Es decir, aquí lo que nosotros estamos hablando es de una dependencia de un órgano del Ejecutivo respecto de la subsecretaría pertinente. Es como si fuera un Ceremi, por decirlo de alguna manera. Es como si fuera un director regional de un órgano centralizado del Ejecutivo, pero la política y el diseño de la política de turismo y su implementación a través de los consejos está consagrada en la Ley de Gobierno y Administración Regional, la 19.175, como decía, que establece claramente en el artículo 18, letra C, que es competencia de los gobiernos regionales y no del nivel central ni del Ejecutivo. Perdón, pero, presidente, por lo mismo, yo creo que el subsecretario reafirma la posición. Si la reforma constitucional que se hizo en materia de gobiernos regionales se le contempló esta potestad al gobernador regional, si en la modificación que se hizo de la Ley Orgánica Constitucional 19.175 se contempla dentro de las facultades del gobierno regional y del gobernador regional el desarrollo de la política de turismo, y que tiene que ser con coordinación con la autoridad nacional, no una lógica que el que vaya a ser el encargado de implementar esa política en la región no tenga ningún tipo de relación de dependencia o ni siquiera de nombramiento o influencia de nombramiento la autoridad que lo va, comillas, a dirigir. Yo entiendo cuál es la intención, que es mantener una especie como de Ceremi, pero es que todo eso va a cambiar, los directores regionales van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Porque se le ocurrió a un grupo de gente hacer una reforma a los gobiernos regionales creando esta nueva figura. Yo lo advertí en su minuto, pero creo que hoy día hay que ser súper consecuente con esto, porque si no estamos creando una especie de autoridad delegada del poder de Santiago en una región sobre un tema en el cual en el contenido lo podría definir el gobernador regional, pero la autoridad no dependería de él, sino que podría representarse y decir: yo no dependo de usted, sino que dependo de Santiago. Y eso es un problema. Y quiero decirle que esto ya se está viviendo. Esto se vivió en el pasado, en el gobierno que representa Bachelet, entre los directores regionales del IND y los Ceremis del deporte. Y fue un desastre. Y hasta el día de hoy es un desastre. El director del IND no le responde a los intendentes. Le dice: no, yo no tengo nada que ver con usted. A mí me mandan de Santiago. Y el Ceremi del deporte, que es el representante del gobierno regional, dice: bueno, yo soy el que mando aquí en materia de deporte, pero quien tiene la plata para construir la infraestructura de los estadios es el IND, no el Ceremi del deporte. Entonces, yo entiendo cuál es el sentido, pero estamos creando, a mi juicio, institucionalidad contradictoria que puede traducirse en una mala
forma de ejecución de política pública y lo que requiere hoy día, particularmente hoy día, dada la crisis del sector turístico, lo que más requiere son certezas. Ventanilla única. Se requiere coordinación entre el gobernador regional, que va a tener las potestades, y el encargado, el nacional de turismo. Se requiere una coordinación ahí. Entonces creo que aquí podemos nosotros meter un elemento que sea asociador de ese objetivo. Ese es mi objetivo, más bien, es dar una forma de facilitar la gestión en el territorio. Para decirlo de otra forma, para el Valle de las Trancas, en la región de Ñuble, y para la región de Ñuble, es clave que el director regional del servicio de turismo esté acorde con el gobernador regional. Por una sencilla razón, el subsecretario no tiene recursos. Y muchas veces los subsecretarios operan a través del financiamiento de los gobiernos regionales. ¿Qué incentivo va a tener un gobierno regional para financiar un programa de turismo que no involucra sus propias definiciones estratégicas? O que tiene un funcionario que ni siquiera le reporta al intendente o futuro gobernador regional. Esa es mi preocupación. Presidente. Presidente, está participando telemáticamente la directora del Senatur. Si usted me permite, me gustaría pedirle la palabra para ella para que explicara cómo funciona actualmente y las diferencias con lo propuesto, por favor. Ok, adelante. Muchas gracias, presidente. La verdad es que hoy día cómo funcionan las direcciones de Senatur es que efectivamente se elige por alta dirección pública el director regional. Sin embargo, dado que el financiamiento principal, nosotros como Senatur Central hoy día financiamos la operación básica de las oficinas, pero el financiamiento de las acciones regionales viene principalmente de los fondos regionales, y eso hace que los directores regionales tengan que trabajar de todas maneras con la región, con el intendente hoy día, y tendrán que hacerlo con el gobernador regional de todas maneras. Eso obliga sin duda a hacer un trabajo con los actores regionales. Y por otro lado, como nosotros ya hemos establecido también en la Estrategia Nacional de Turismo, el desarrollo regional es muy importante. Nosotros damos los lineamientos generales y por eso se establece también en la ley que hay una coordinación con la Estrategia Nacional y con la Política Nacional de Turismo. Sin embargo, quiero ser reiterativa en esto, la articulación con los actores locales y con las autoridades locales es absolutamente fundamental para poder darle funcionamiento al tema turístico. Si no, el tema no funciona. Y eso lo tenemos claro, y lo tiene que tener claro también la autoridad a nivel central. Por eso que la elección también y la designación de los directores regionales también obviamente que tiene un peso que la persona pueda trabajar con las autoridades regionales. Presidente, eso funciona perfecto cuando el director nacional de turismo, el caso de Andrea o el caso del subsecretario, forman parte del mismo gobierno que el intendente. Pero lo que vamos a tener con este cambio radical que se va a hacer es que probablemente tengamos un gobernador regional de un color político distinto. Y es ahí donde se van a producir los problemas. Lo que yo quiero es evitar una situación que se va a producir. ¿Y cómo hacerlo? Dándole alguna participación a ese gobernador o gobernadora regional en el proceso de designación, para que pueda opinar respecto de quién va a ser esa persona. Yo no digo que lo designe, pero por lo menos que participe del proceso. Insisto, mi objetivo es justamente evitar problemas prácticos de funcionamiento, porque tal como dice la directora, el Senatur financia las oficinas, pero todos los programas de fomento se financian principalmente con fondos regionales. Y insisto, no va a haber incentivos si es que el gobernador regional o gobernadora no siente parte de su equipo, digamos, a quien va a ejercer esa función. Solo, insisto, mi objetivo es evitar un conflicto institucional que puede derivar en la práctica en una afectación de los mismos, que es la industria turística. Lo que queremos es que funcione esto. Eso no. Sí, lo que pasa es que yo creo que la diferencia fundamental aquí entre órganos descentralizados y desconcentrados. En la medida que sean descentralizados,
Y ni siquiera es necesario que la autoridad sea de un color político distinto que el presidente de la República. Basta con que sea, digamos, que sea nombrado en el cargo por un mecanismo que no sea la decisión del Poder Ejecutivo. Y en el caso de los cargos de elección popular, obviamente, esa autonomía es mayor. Y es lo que vemos hoy día en la controversia que se genera, por ejemplo, entre los alcaldes oficialistas y el propio gobierno. O sea, lo que quiero decir es que el ejemplo que señala el senador Arboe va más allá incluso de que sean de distintos sectores políticos. Los gobernadores van a ser autónomos, lo va a elegir la ciudadanía y responden, por tanto, ante los electores de sus regiones. Puede ser de la misma coalición o del mismo partido que el presidente de la República. Estamos hablando de escenarios hipotéticos futuros. Pero basta con que sean autoridades que elegidas de manera separada del presidente de la República para que no tengan obligación de subordinarse a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Y efectivamente, claro, cuando hay nombramiento y todos dependen del Poder Ejecutivo, es fácil ponerse de acuerdo porque basta con que el jefe decida y se cuadran todos para abajo. Y por tanto obliga a la necesaria convergencia del trabajo entre las distintas autoridades. La institucionalidad descentralizada es distinta. Yo creo que ahí, bueno, hay que aprender porque requiere un cambio cultural. ¿Cuáles son los espacios de coordinación y cómo se establece? Entonces la pregunta es si la política de turismo va a ser una política nacional o va a ser una política regional, prioritariamente. Yo entiendo que todas las políticas públicas tienen un componente nacional y un componente regional. Pero la pregunta es, ¿dónde va a estar la prioridad? Si la prioridad es nacional, obviamente la arquitectura institucional es distinta que si la prioridad es regional. Independientemente de que si la prioridad es regional tiene que existir la necesaria coordinación. Porque hay políticas públicas para las cuales la descentralización es virtuosa, es positiva. Hay otras políticas públicas para las cuales la descentralización puede ser un desastre completo. Lo hemos visto en experiencias comparadas en otros países de América Latina. Doy un ejemplo, la campaña de vacunación, si no es nacional, no tiene ningún impacto. Si es solo regional, no tiene el impacto que es nacional, porque la gente se traslada de una región a otra y, por tanto, obviamente una política de vacunación en materia de salud tiene que ser nacional. En materia de seguridad, a mi entender, tiene que ser nacional, porque los delincuentes se han trasladado de un lugar a otro y además lo que han sido políticas descentralizadas de seguridad, particularmente de policía, ha sido un factor de corrupción en muchos países de América Latina y también en Estados Unidos. Pero hay otras políticas en que la descentralización o la visión regional o la visión local es la adecuada porque permite que las decisiones se tomen en el ámbito territorial donde van a tener impacto. Entonces, a mi entender, la primera definición que hay que tener es si la política de turismo en Chile va a ser de carácter nacional o va a ser de carácter regional. Porque tomada esa decisión es la arquitectura institucional que hay que diseñar. Mira, tenemos el siguiente problema, que la senadora Rincón se tiene que ir a Constitución, porque ustedes saben que el senador Huenchumilla tuvo un problema de salud de la tarde, pero no está participando en la sesión de Constitución. Y hay varios que tenemos reuniones de nuestros comités, a propósito de la reunión que va a haber en la tarde. Entonces, yo no sé si vamos a estar en condiciones de poder seguir sesionando sobre este punto. Lo que propongo es que pudiéramos hacer el levantamiento de todos los aspectos en donde no hay controversia y podríamos citar una sesión algún día en la tarde para despacharlos. Y en los que si hubiera controversia los pudiéramos dejar para el final. Subsecretario. Sí, gracias, presidente. Bueno, cortita esta sesión para ser la primera, pero deja establecida la ilusión de haber retomado el tema, cosa que se agradece y es muy buena. A ver, yo creo que nosotros con el secretario, si usted, los senadores y la señora senadora así lo estiman, podemos hacer distintos grupos que no vayan en orden correlativo, sino que aquellos de que están ya más consensuados, aquellos de que no. A mí también me gustaría, le voy a hacer llegar a cada uno de los señores senadores una breve minuta respecto a cómo está estructurado y cómo conversa el Plan Nacional de Turismo que se desarrolla a nivel central, obviamente, y su aplicación con los planes regionales y los comités de Ceremi en cada una de las regiones que apuntan en la dirección de lo que usted señalaba, presidente. Y si le ponemos fecha a un par de sesiones más para ir avanzando en los que ya tenemos acuerdo, yo creo que sería muy, muy positivo. Senador Carilea. Después pido la palabra, presidente. Presidente, ¿se escucha bien? Perfecto. Ya. Lo que pasa es que en el tema
que planteó el senador Arboe, esta es una discusión que hemos tenido casi de origen en este proyecto, entre los que piensan que debiera haber al menos una participación del gobernador regional, y me acuerdo que elaboramos alguna teoría o hipótesis de cómo podría ser, y los que dicen, bueno, pero esto al final del día va a depender de una subsecretaría, que es una cuestión de carácter nacional, etc. Pero acá lo que yo quería poner a la vista de todos, porque me fui dando cuenta después, y es para que el subsecretario y todos le demos una vuelta, es que la ley de gobiernos regionales, la actual 19.175, le permite al gobierno regional, a la división de fomento, le permite elaborar y ejecutar programas, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que va a ir pasando, y eso es lo que quiero que tengamos a la vista en este proyecto de ley, que encuentro importantísimo, es que en el hecho, como la subsecretaría solo financia la parte operacional de las oficinas regionales, pero toda la plata del programa viene de las regiones, yo creo que lo que va a ir imponiéndose al final del día es que los gobiernos regionales, a través de sus divisiones de fomento, van a aprobar sus propios programas de turismo en el Ministerio de Desarrollo Social, y con ello van a financiar y van a terminar financiando y van a terminar poniendo a la gente que ellos quieren, y cada vez van a ir ignorando más desde el punto de vista operativo a la subsecretaría en cuestiones con lo que ellos no estén de acuerdo, ¿no? Porque en la práctica la ley de gobiernos regionales abrió una puerta para que en esta materia en particular, más allá de la teórica coordinación que tiene que haber en los planes de turismo comunales, regionales y nacionales, cada gobernador regional va a tener la posibilidad de hacer lo que se le da la gana y poner un equipo completamente paralelo a la Subsecretaría de Turismo, que va a tener mucha más plata que la Subsecretaría de Turismo en su propia región, que va a tener sus propios estímulos y sus propias metas independientes de la Subsecretaría Nacional. Entonces, esto lo comento porque yo creo que nos tiene que hacer mirar este tema quizás con otra perspectiva, porque de que va a pasar eso, no tengo ni la más mínima duda. Los consejeros regionales, todos los estímulos van a estar para que los gobiernos regionales desarrollen y aprueben en MIDESO sus propios programas de turismo, le van a poner la plata que quieran y van a financiar a la gente que quieran y todas las demás cosas que quieran hacer. Entonces, esto lo menciono simplemente para que le demos una última vuelta a este tema que ha sido de una discusión larga, pero teniendo a la vista eso, de lo que yo no me había dado cuenta, sinceramente, y a propósito de que tuve que participar en un seminario, me volví a meter en detalle en la ley 19.175, y ahí me di cuenta de que, y esto vale, la verdad es que para su Secretaría de Turismo, y vale también para FOSIS, vale para Cercotec, en el fondo, todos los servicios que hoy día estamos acostumbrados a que dependen de una autoridad central, pero que en la práctica siempre recurren a las platas regionales, la verdad es que van a terminar completamente, no sé cuál es la palabra, quizás ignorado es muy fuerte, pero en la práctica los gobiernos regionales, apenas se den cuenta de esto que estoy diciendo, y se van a dar cuenta muy rápido, van a tomar un camino propio. Entonces, yo creo que no vale la pena enredarse tanto con esta norma, porque los hechos nos van a llevar por un camino distinto, y esta norma más bien tiene que prever y precaver, y estas cosas que estamos arreglando tienen que precaver esa situación de que creo que se va a dar sí o sí en un cortísimo plazo. O sea, yo no doy más de 3 años para que todas las regiones del país hayan aprobado sus propios programas de turismo, le hayan inyectado una sustantiva cantidad de plata,
mucha más plata de la que vino de Santiago, y por lo tanto, este personaje del jefe de oficina de la Subsecretaría de Turismo en las regiones va a tender a ser una persona más bien, no sé si tanto como decorativa, pero simplemente un coordinador entre Santiago y el programa regional de turismo, que es donde va a estar asentado la mayor parte de los recursos. Sé que me alargué y lo relaté un poco más de la cuenta, pero creo que es muy importante tener en cuenta esa perspectiva presidente y subsecretario, que yo creo que yo no la tenía tan clara y ahora estoy clarísimo de hacia dónde va la micro y por lo tanto preparémonos para ese escenario. Gracias. Senador Durana. Gracias, presidente. Efectivamente, comparto plenamente lo que ha dicho el senador Galilea. Quienes hemos tenido la posibilidad de ser autoridades regionales, sabemos perfectamente de que tiene que haber una complicidad, y hoy día existe, entre Cernatur y cada gobierno regional. La cantidad de recursos que ponen los gobiernos regionales, en el caso de mi región, que además está dentro de los ejes estratégicos de desarrollo regional, son sumamente importantes. Pero obviamente hoy día todos dependemos del Ejecutivo, todos dependen del mismo gobierno. Vamos a tener una realidad absolutamente distinta y en eso hay que tomar las providencias necesarias sobre lo que está planteando hoy día el senador Galilea. La potestad que tienen los gobiernos regionales es tan importante que en el uso de sus recursos, obviamente ellos se van a constituir en un gobierno paralelo si es que finalmente la autoridad regional no conversa con las autoridades nacionales. Ya existe en muchas regiones problemas, por ejemplo, entre gobiernos regionales y municipios. Hay municipios que tienen sus propias oficinas comunales de turismo y en función de sus propios recursos, ellos desarrollan su propia política pública en cada comuna. Si es que nosotros de verdad estamos estudiando una reforma sustancial a cómo debe ser efectivamente la política nacional de turismo, debe conversar necesariamente con las regiones que obviamente en los procesos de descentralización que nacen con la prueba testimonial de la elección de los gobiernos regionales, querramos o no, son sin vuelta atrás. Y lo que viene hacia adelante es cada vez planes de fortalecimiento a la descentralización. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Bueno, vamos a citar oportunamente a una sesión para ver en detalle este tema y le agradecería a los representantes de la subsecretaría y con la secretaría si pueden ver qué temas están ya más o menos resueltos y qué temas son los que van a generar controversia para que eso lo dejemos para el final. Habiéndose cumplido ¿Presidente, hay sesión mañana? No, mañana no hay sesión. Ya, ojo con la tarde del jueves, que es la Comisión de Zonas Extremas. No, en su momento vamos a conversar. El martes en la mañana nos vamos, o el martes, o la sesión del miércoles, o el martes de la próxima semana nos vamos a poner de acuerdo respecto de los horarios para sesionar. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión,